Ok, bienvenidos a un nuevo video de control clásico, y en esta ocasión pues vamos a ver el teorema del valor final. Pero antes vamos a entrar en contexto, para lo cual pues vamos a hablar de estos sistemas que son comunes, algunos de ellos, otros son clásicos y otros son muy utilizados, donde pues se controla en cierta variable. Por ejemplo, aquí este es el ejemplo de la olla express. Por ejemplo, aquí tenemos una olla que tiene líquido, agua, y la calentamos, y como el volumen está cerrado, pues la presión se empieza a incrementar, esta agua se empieza a evaporar y se convierte en vapor, y tenemos este tapón, la campana que vemos arriba en la olla express. Pero ¿qué sucede? Pues que si la presión no es suficiente, si todavía no hay demasiado vapor adentro, el peso de la campana mantiene cerrada toda la olla. Sin embargo, si el calor sigue aumentando, la presión aumenta, y llega un momento en el que la presión vence a la gravedad y libera vapor, y cuando se libera vapor, la presión adentro del tanque disminuye y se vuelve a tapar, y entonces pues nos regresamos a la condición anterior, donde está sellada la válvula, y pues se sigue acumulando la presión hasta que llega a ser suficiente, y nos regresamos a esta situación y liberamos y se libera vapor, y entonces pues podemos decir que la presión está en un nivel más o menos constante. O sea, todo depende de cuánto sea el peso de esta válvula. Entonces este es un clásico ejemplo de un controlador que se le conoce como encendido apagado. O sea, su acción de control es on-off. ¿Por qué? Pues porque aquí está apagado, aquí no pasa nada, se empieza a incrementar la presión, y una vez que se incrementa la presión lo suficiente, entonces entra en acción mecánicamente. Aquí en este caso pues tenemos la parte encendida, que deja liberar la presión, y después de que, repito, ya liberó suficiente, el peso, la fuerza de gravedad, vuelve a vencer a la presión interna y vuelve a cerrar todo el sistema. Sin embargo, seguramente todos somos testigos de cómo estas ollas express pues tienen un clásico sonido que se escucha intermitente. Es precisamente la conmutación entre estos dos estados, porque pues libera la presión pero rápidamente la recupera, entonces pues está oscilando, y entonces por eso escuchamos el clásico de liberar la presión cuando está operando precisamente en esa forma. Pero lo que sí es cierto es que la presión adentro se mantiene más o menos constante. Es decir, si pudiéramos medir la presión interna respecto al tiempo, pues veríamos que tiende a permanecer en un valor constante. Sin embargo, pues exhibe oscilaciones alrededor de ese valor, precisamente por lo burdo de este mecanismo de control. Sin embargo, es un mecanismo de control con todas las de la ley, porque podemos ver que este bloque, al mismo tiempo que es el sensor, es el actuador. Entonces sí existe una retroalimentación, y pues ¿cómo ajustamos cuál es la presión que queremos? Pues con el peso de este bloque. Entonces otro ejemplo un poco más sofisticado que dio origen a toda la rama de control automático en ingeniería, pues es el gobernador de Watt. Este dispositivo pues fue el que permitió que las locomotoras fueran precisas, o sea que los trenes pudieran regular su velocidad precisamente. Entonces a veces también se le conoce como regulador de Watt o gobernador de Watt. Entonces ¿cómo funciona? Pues este engrane, esta rueda inercial, está conectada a la máquina o a la locomotora, y va girando, y entonces cuando la locomotora incrementa su velocidad, precisamente tiene una caldera donde la presión se incrementa. Entonces la idea es que si nosotros dejamos escapar la presión, la velocidad de la máquina disminuye, obviamente tiene menos energía. Pero si nosotros solo nos fijamos en una caldera sellada y le ponemos carbón a la temperatura que no podemos controlar fácilmente, porque en la hoguera donde se está quemando ahí el carbón,
en el horno pues de la locomotora de la chimenea, pues ahí no podemos quitarle carbón cuando se está quemando. Tampoco podemos agregárselo de forma súbita y esperar que se encienda inmediatamente. Entonces lo que hacían en esas fechas pues era saturarlo de carbón, que estuviera quemando lo más fuerte que se pudiera, y entonces la presión era máxima. Sin embargo, cuando llega Watt con este invento, pues se da cuenta que puede liberar la presión en función de la velocidad, porque esto gira. Entonces esto está girando, esto está dando vueltas, y la acción de la gravedad, por supuesto, en estos péndulos pues tiende a hacer que estos péndulos caigan. Pero aquí tenemos un resorte que nos sirve para ajustar cuál es el punto de operación, y sin embargo, al estar girando, la fuerza centrífuga hace que estos dos péndulos pues se eleven contra la gravedad. Entonces entra en juego el resorte, la gravedad y el peso de los péndulos, y por supuesto la velocidad de giro, porque es la que proporciona la fuerza centrífuga. Entonces todo eso mueve este collarín, y este collarín pues puede estar digamos acondicionado a uno de estos tapones. Entonces si se eleva pues se abre la válvula, se escapa la presión. Si baja la presión, baja la velocidad, y entonces baja por acción de la gravedad, baja todo este mecanismo y vuelve a tapar la válvula. Sin embargo aquí, la caldera. Sin embargo aquí pues ya el mecanismo no es encendido apagado, esto más bien es proporcional. Algo que más o menos sucede en esta válvula autoajustable. Aquí pues si tenemos un flujo de aire, por ejemplo, el aire entra por aquí y pasa a esta cámara, donde la única forma en la que puede salir es por la cámara de arriba. Pero aquí tenemos un diafragma. Este diafragma se deforma, y entonces eleva este émbolo, lo eleva o lo baja dependiendo de cuál sea su deformación. Si la presión es demasiada, por la forma que tiene, pues este émbolo tiende a tapar esta parte de, o sea, la conexión entre las dos cámaras, y entonces disminuye la presión. Pero si la presión es demasiado baja, el diafragma vence la presión del aire y destapa esta abertura con este émbolo y deja pasar más aire, que incrementa la presión. Sin embargo aquí pues con este tornillo y este resorte se puede ajustar qué tanta fuerza recibe este diafragma. O sea, este diafragma lo único que es un elemento elástico, el que hace toda la acción o sea, se deforma, pero el que hace la fuerza de restitución pues es el resorte. Entonces si lo comprimimos más con este tornillo, si lo apretamos más, pues permitimos que el aire deforme menos el diafragma, y entonces tendríamos que la salida sería mayor presión. Pero si nosotros lo liberamos, le permitimos elongarse más y no tener tanta energía potencial acumulada, la presión resultante de salida va a ser menor. Entonces todos estos sistemas pues son mecánicos en cierto sentido. Bueno, sería mecánico neumático, pero este también, pero son mecánicos, no tienen control electrónico, por así decirlo, no tienen circuitos, y sin embargo funcionan y son de este tipo de sistemas, controles retroalimentados. Entonces pues en todos estos sistemas de control que han existido desde hace ya muchos años, desde la revolución industrial hasta nuestros días, que son sofisticados y tienen partes electrónicas y podemos controlar robots y aeronaves y todo eso. Entonces pues seguimos utilizando la misma terminología. Cuando nosotros queremos alcanzar una salida deseada constante, pues le llamamos a este bloque controlador, le llamamos regulador o a veces gobernador, pero generalmente se le llama regulador. Incluso pues hay aparatos en la casa, ¿verdad?, de uso doméstico, que se los conectamos al refrigerador, a la televisión, a la computadora, para que si hay una descarga, una sobrecarga en la red eléctrica, pues no se quemen, les llamamos reguladores. Entonces pues su tarea es mantener la salida en un nivel deseado. Entonces este es el problema de control que se aborda precisamente
en control clásico. Existe otro problema que es el de seguimientos de trayectorias, cuando aquí le permitimos variar y aquí pues tiene que hacer lo mismo que la función del tiempo que tenemos de este lado, pero o sea, la entrada. Pero en este caso pues vamos a enfocarnos puramente a este tipo de problema de regulación, porque es el que se utiliza, es el más comúnmente utilizado, y de hecho si no lo entendemos pues no vamos a entender los problemas más avanzados. Bueno, aquí tengo una situación, aquí represento en esta gráfica una situación donde nosotros tenemos precisamente un valor constante, que es esta línea punteada azul, es lo que nosotros queremos que valga la salida si la controlamos. Y en efecto, si con alguna de estas acciones o algunas otras que existen nosotros podemos garantizar que la salida real del sistema, de la planta, tienda al valor deseado, pues entonces va a suceder esto en dos fases. La primera fase es que pues va a pasar un transitorio, es decir, pues puede ser de esta forma subamortiguada, o puede ser críticamente amortiguada o sobreamortiguada, etcétera. Pero el caso es que todo esto es un periodo transitorio. Después de eso nos vamos a encontrar, a partir de este punto en el tiempo hacia adelante, nos vamos a encontrar el estado estacionario. Y el objetivo de nuestro sistema de control, hay que recordar, es que el límite del error sea cero cuando el tiempo pues pasa, cuando el tiempo es muy grande. Sin embargo, en muchos sistemas de control, en casi todos, vamos a observar una pequeña diferencia, o puede ser grande, pero el objetivo es que sea cero, o sea, idealmente tendría que ser cero, así que entre más pequeña mejor. Una pequeña diferencia entre el valor deseado y el valor controlado. Entonces a este le vamos a llamar error en estado estacionario. Y precisamente pues puede ser diferente de cero, así que vamos a modificar un poco esta condición y vamos a decir que en muchos sistemas de control lo que vamos a observar es que el error tiende a un valor constante, no necesariamente cero. Y entonces, claro, idealmente tendría que ser cero, sería un sistema de control que funciona perfectamente, pero como todo en la realidad, pues pocas cosas funcionan perfectamente. Entonces más bien queremos que sea un valor pequeño. Sin embargo, lo que estamos viendo es que después de alcanzar su estado estacionario, también la salida controlada tiende a ser constante. O sea, al final de cuentas, si nuestra acción de control funciona, la salida de nuestra planta, y de t, tiende a una constante. Sería este valor de aquí, esta amplitud. Posiblemente no la constante que queremos, una constante ligeramente diferente. Y entonces pues vamos a necesitar esta herramienta matemática del teorema del valor final para poder analizar esa situación sin tener que resolver las ecuaciones diferenciales con las acciones de control, porque eso puede ser pues muy difícil. Entonces vamos a desarrollar esta herramienta y vamos a ver cómo utilizarla con algunas acciones de control clásicas. Entonces voy a borrar estos dibujos, lo cual es una lástima porque me costó trabajo hacerlos, pero bueno. Entonces tenemos varias acciones de control como las que vimos, o sea, acciones clásicas de control, pues son, por una parte tenemos el control on-off, o sea, encendido apagado, que es el que acabamos de discutir con la olla express. Tenemos el control proporcional,
llamado P, como en el caso del regulador de Watt. Y en ese caso, pues aquí este bloque se convierte en una ganancia, K, que multiplica el error. Entonces, pues, ¿qué sucede? Si K multiplica el error, o sea, nuestra acción de control aquí sería U de T. Bueno, pues U de T sería proporcional al error, E de T. Y el error, pues es la diferencia entre lo que queremos y lo que realmente está pasando. Entonces vamos a imaginarnos una situación como esta. ¿Qué va a suceder? Que nosotros tenemos desde luego un valor de referencia. Aquí lo tengo. Este sería Y estrella constante, desde luego. Tiempo 0. Ok. Entonces, si nuestra salida, aquí también, pues voy a graficar la salida Y de T. Vamos a imaginarnos que en algún punto del tiempo nuestra salida esté por debajo de la entrada. Entonces, ¿qué significa? Que esta cantidad es positiva y se amplifica por medio de esta constante. Entonces eso le dice a la planta, pues actívate en el sentido de avance, digamos, hacia adelante. O sea, la obliga a disminuir, o sea, a disminuir el error, hace que esta planta pues incremente su valor de salida. Y conforme empezamos a acercarnos a este valor de referencia, esta diferencia se hace más pequeña, entonces cada vez le va a exigir un poco menos, pero le va a seguir exigiendo algo, algo positivo. La única forma de que la acción de control se apague es si estamos exactamente sobre la referencia y no nos salimos de ahí. Pero como estos sistemas, pensemos que tienen inercia, etcétera, etcétera, son mecánicos, o guardan energía porque son eléctricos, tienen capacitores, inductores, etcétera, etcétera, almacenan energía y van a tender a pasarse de la referencia. Entonces, cuando estemos por encima de la referencia, este valor va a ser negativo porque ahora el valor Y es más grande que Y deseado, y entonces le va a decir a la planta, pues ahora vete al revés, regrésate. Y entonces vamos a obtener unas oscilaciones de esa forma. En la mayoría de las plantas, por supuesto, depende de la planta, no siempre esto sucede, pero es una de las acciones clásicas, le llamamos acción P, es proporcional. Ok, entonces se puede combinar después, y vamos a verlo con argumentos de la física, de mecánica. Podemos tener proporcional, derivativo, llamado PD, el famoso PD, o podemos tener proporcional, integral, PI, o podemos tener proporcional, integral derivativo. El famoso PID. Entonces, cada uno de estas tiene sus características. Entre más sofisticados sean, pues más caros son. Pero la verdad es que incluso el PID es muy sencillo y muy barato de implementar. Sin embargo, a veces con un PI es suficiente, o con un PD es más que suficiente, o con un control on-off o con un control P. Depende de la aplicación y depende de las especificaciones de la precisión que queramos. Por ejemplo, en el caso de la olla express, pues lo único que queremos es que la presión esté más o menos constante. No nos interesa saber exactamente cuánto es. Pero si fuera otra aplicación, pues no sé, en un proceso químico muy sofisticado, sí quisiéramos controlar la presión de una forma muy precisa para no provocar un accidente. Entonces eso depende de las especificaciones de la tarea. Y desde luego hay más acciones, pero estas son las clásicas. Entonces son las que vamos a comenzar aquí a entender. Ok, entonces
Bien, ¿cómo sabemos, sin tener que resolver estas partes transitorias, cuál va a ser el valor final que va a alcanzar una planta? Bueno, pues tenemos que calcular este límite, pero pues otra forma de decir esto, o sea, este enunciado, a su vez implica que el límite de y de t, bueno, de la derivada de y de t respecto al tiempo, pues tiende a cero, porque si y tiende a constante, pues su derivada tiende a cero, la derivada de una constante es cero. Entonces, aquí vamos a emplear la transformada de Laplace para ver qué sucede con esta expresión. Entonces, vamos a comenzar por decir precisamente qué pasa si le aplicamos la transformada de Laplace a una expresión como esta. El límite, pues por definición, es un número, pero en este caso ese número es el 0. Y entonces, pues aquí nos queda la integral de un 0, pero es la integral de Laplace la que tenemos que escribir aquí. Entonces aquí tendríamos algo así como el límite cuando el tiempo tiende al infinito de la derivada por e a la menos st de t. Entonces ya sabemos que esto nos va a dar 0. Aquí pues vamos a pensar que pues estamos realmente haciendo la transformada del 0, o sea que podemos de alguna forma sacar este límite de este lado de la transformada de Laplace, y por lo tanto lo podemos sacar de la integral. Entonces podemos hacer ese paso. Ok, entonces ya hemos calculado esta transformada en otra serie, pero vamos a calcularla aquí una vez más. Se resuelve por partes. Escogemos a u, a la parte u de la integral, como e a la menos st, y por lo tanto el diferencial de u es igual a menos s e a la menos st dt. Por lo tanto, la parte diferencial de v es la derivada por el diferencial del tiempo. Por lo tanto, v es simple y sencillamente la función y, sin derivar. Entonces, aplicamos aplicamos nuestro proceso de integración, y lo que obtenemos es lo siguiente. O sea, 0 es igual a la integral de u por es igual a u por b. Aquí sería y de t por e a la menos st de 0 al infinito en los límites de la integral. Bueno, aquí me está faltando escribir el límite, ciertamente, el límite del tiempo. O sea, aquí va el límite cuando el tiempo tiende al infinito. Ok, pero pues ahora necesitamos menos b por diferencial de u, menos la integral de b por diferencial de u. Entonces aquí menos por menos es más, sale esta s de la integral porque es constante respecto al tiempo, y obtenemos la integral de y de t por e a la menos st de t. Sin embargo, esta integral es la transformada de Laplace de y, o sea, es y mayúscula de s, esta integral, y queda multiplicada por una s. Entonces, ok, entonces aquí pues podemos expresar esto de la siguiente forma: simple y sencillamente el límite de y de t por e a la menos st de 0 a t. ¿Por qué? Porque este límite t ya tiende al infinito, más, pues por propiedades del límite, tendríamos límite de cuando t tiende a infinito de s veces y de s, y todo esto pues es igual a 0. Ok,
Entonces vamos a suponer no solo que la región de convergencia es positiva, eso pues generalmente es así para sistemas causales, o sea, para plantas físicas, y vamos a suponer que la condición inicial y de 0 sea igual a 0. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque a nosotros realmente no nos interesa la condición inicial de la planta. Si la controlamos, la vamos a hacer converger eventualmente al valor deseado. Entonces no hay pérdida de generalidad por hacer esta consideración. Si hacemos eso, entonces lo que vamos a obtener es el siguiente límite. En el límite inferior pues nos va a quedar y de 0, no hay problema, ahí se cancela, y aquí nos queda el límite de y de t por e a la menos st, aquí aplicando, o sea, en el límite superior pues nos queda el tiempo en el infinito, y pues más el límite cuando el tiempo tiende al infinito de s veces y de s. Todo esto es igual a 0. Bueno, aquí sin duda esta expresión ya se parece a esta de aquí, pero nos está estorbando esta exponencial. Entonces vamos a cancelarla con el siguiente argumento. Como s también es una variable, vamos a aplicar también un límite, pero cuando s tiende a 0, y vamos a decir que por la izquierda, o sea, tiende a 0 básicamente. Ok, entonces pues vamos a despejar, vamos a pasar esto de este lado. Entonces nos queda el límite cuando y de t aquí, si nosotros aplicamos el límite, pues como existe el límite cuando esta exponencial tiende a 0, es decir, la exponencial es continua, pues es intrascendente. Si es por la izquierda o es por la derecha, tiende a lo mismo. Entonces pues si lo aplicamos, pues nos queda e a la 0, y e a la 0 es 1, entonces nos queda solamente esta expresión de límite, pero de este lado nos queda menos límite de s y de s. Si aplicamos el límite del tiempo, pues ya no es trascendente, aquí pues esta ya no depende del tiempo, entonces nos queda aquí s por la izquierda. Pero aquí nosotros tenemos esta s, y si tendemos a 0 por la izquierda, s es negativa. Menos con menos se cancela, y entonces tenemos que el límite de y de t, cuando t tiende al infinito, es igual al límite de s veces su transformada de Laplace, cuando s tiende a 0. Entonces a esto es lo que se le conoce como el teorema del valor final. Esta es la expresión del teorema del valor final, y desde luego lo podemos utilizar para analizar este tipo de expresiones del error en estado estable, que nos interesa mucho aquí en control clásico. Entonces, ok, vamos a hacer un ejemplo simple de cómo aplicar este teorema para que nos convenzamos de su validez. En este caso vamos a pensar que tenemos el carrito masa resorte, amortiguador, de tal manera que sabemos que aquí pues tenemos un resorte y aquí tenemos un amortiguador, K, C, digamos, M, y bueno, la fuerza F. El desplazamiento es X, y su ecuación diferencial es mx2 punto más c x punto más kx igual a f de t. Hemos hablado mucho de este sistema en la serie de modelado, simulación y control en este mismo canal. Entonces sabemos que su función de transferencia pues nos va a quedar salida x de s sobre f de s. Ahora vamos a pensar que nosotros le ponemos una fuerza igual a una constante, digamos F0, y esta F0 es una constante, o sea, es igual a la fuerza que aplicamos. Esto es una constante, una fuerza constante. ¿Qué podríamos esperar que sucediera? Pues lo que podemos esperar que suceda
es que después de pasar un tiempo, independientemente de cómo sean las oscilaciones del transitorio, finalmente el carrito me quede desplazado una cantidad de posición correspondiente a la ley de Hooke. O sea, lo vamos a desplazar con una fuerza constante y pues por lo tanto va a tender a un desplazamiento constante después de un tiempo. Aquí vamos a llegar a esa C final, X final, perdón, ese desplazamiento final, pero como ya no se va a estar moviendo, pues ya no hay fuerza aquí ni aquí. Entonces nos va a quedar básicamente que X final es F0 sobre K. Lo que predice la ley de Hooke. Bueno, vamos a ver si eso obtenemos desde la función de transferencia con el teorema del valor final. Ups. Ahora, dicho sea de paso, pues esta sí aplicamos una fuerza constante, pero a partir del instante cero. Entonces pues es f de t como función del tiempo es f0 por u de t. Ok, entonces aquí pues nos quedaría ms cuadrada más cs más k, 1 sobre todo esto. Entonces si nosotros vemos a este sistema con esta entrada, o sea, tendríamos nuestro sistema en función de transferencia. Aquí tendríamos la fuerza que entra, F0 por U de t, cuya transformada es F de 0 sobre S. Aquí tendríamos 1 sobre ms cuadrada más es más k. Y la salida x de s, pues desde luego es F0 sobre S por 1 sobre ms cuadrada más es más k. Ok, entonces ¿cuál es el valor final? Según el teorema del valor final, pues el límite de x de t cuando t tiende al infinito es lo que llamamos x final, pues es igual al límite cuando s tiende a 0 de s veces x de s. Entonces s veces x de s pues es s veces f de 0 sobre s por 1 sobre ms cuadrado más cs más k. Esta s del teorema se cancela con la s de la entrada escalón y aplicamos el límite. Ahora sí, cuando s tiende a 0, pues se cancela esta s y el resultado es f0 sobre k, lo que predice la ley de Hooke. Entonces efectivamente este teorema del valor final sí funciona y lo vamos a estar utilizando para analizar errores en estado estacionario. Entonces ya tenemos una herramienta más para analizar el comportamiento de los sistemas de control y ver si vamos a tener éxito. Con el criterio de Routh-Hurwitz podemos debatir acerca de la estabilidad de nuestro método, y con el teorema de valor final podemos debatir acerca de su eficacia, qué tanto nos aproximamos al objetivo. Hay algunas técnicas más que vamos a revisar, pero creo que por este video es más que suficiente. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado y que sobre todo les haya servido. Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos aquí en el próximo video.